Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Reciban todos ustedes un feliz año y mis mejores deseos porque el 2022 les traiga mucha salud y prosperidad a ustedes y a sus familias. En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el número 6668 del 16 de diciembre de 2021, apareció publicada la Ley de Registros y Notarías. Esta ley ha causado un enorme revuelo porque ella supone un incremento exponencial de los impuestos y las tasas que se causan con ocasión del servicio público que prestan los registros y las notarías con respecto a los actos y negocios jurídicos que se otorgan ante estas oficinas públicas. Aunque la finalidad de esta ley es regular el servicio público registral y notarial, este texto normativo contiene normas que sin la menor duda tienen naturaleza tributaria, es decir, normas que crean categorías tributarias como lo son los impuestos y las tasas y con respecto a las cuales la ley define el hecho imponible, es decir, el presupuesto legal que desencadena el nacimiento de la obligación tributaria, fija las bases imponibles, es decir, las magnitudes económicas sobre las cuales se aplica la tarifa o alícuota para determinar el impuesto, determina las alícuotas o tarifas de cuya aplicación a la base imponible, como he dicho, resulta la cuota tributaria o el tributo liquidable. Identifica los sujetos activos y pasivos de la relación jurídico-tributaria, de la relación obligacional jurídico-tributaria, que nace a partir de la materialización de los hechos imponibles definidos en la ley, y determina los mecanismos de recaudación de los tributos. De modo pues que se trata de una ley con normas de naturaleza tributaria que por lo tanto está sometida a los principios y las reglas generales establecidas en la Constitución con respecto a los tributos, es decir, la reserva legal tributaria, el principio de la generalidad, el principio de capacidad contributiva, los principios de justicia y equidad, el principio de progresividad, la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos, el principio de no retroactividad de la ley tributaria y el principio de la recaudación eficiente. Pero además, no hay que olvidar que los tributos creados en esta ley, precisamente por ser tales, deben ser analizados a la luz de la teoría general de los tributos y, aunque tal vez es redundante recordarlo, estos tributos están desde luego sometidos a las normas del Código Orgánico Tributario. Entonces, como consecuencia de estas premisas que son esenciales en el estudio de esta ley, es decir, como resultado del necesario sometimiento de esta ley a las normas constitucionales y legales que se aplican a todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales, y además como consecuencia de que los tributos establecidos en la Ley de Registro y Notarías deben estudiarse a partir de la teoría general de los tributos, surgen una serie de importantes observaciones sobre la constitucionalidad y la legalidad de estas nuevas normas. En otras palabras, el análisis de la Ley de Registros y Notarías desde la perspectiva de la teoría general de los tributos y del derecho constitucional tributario pone al descubierto serias transgresiones de la Constitución y del Código Orgánico Tributario, tanto en el procedimiento utilizado para dictar la ley, como en el diseño y estructuración de las especies tributarias que están creadas en esta ley. Vamos a ver, por ejemplo, cómo la definición de uno de los elementos estructurales fundamentales del tributo, como lo es la alícuota o la tarifa, se deslegaliza mediante la introducción del petro como elemento de cuantificación de la obligación tributaria. Pero además vamos a descubrir que en la creación de estos tributos se han desconocido conceptos fundamentales de la teoría general
de los tributos para desconocer su verdadera esencia o para ponerse de espaldas a su verdadera esencia, solo con el ánimo de manipular de alguna manera la titularidad de los importes tributarios recaudados. Hoy hemos podido conocer que la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, además de emitir un pronunciamiento criticando duramente esta ley, va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la misma. Esto nos parece muy acertado, independientemente del resultado del caso, que bien podría ser la inadmisibilidad del recurso o su declaratoria sin lugar, o bueno, eventualmente su declaratoria con lugar, aunque yo lo dudo. Pero lo importante es que quede debidamente expuesto ante el máximo tribunal del país las graves violaciones de la Constitución y del Código Orgánico Tributario que comporta la promulgación y aplicación de esta ley. Para tratar este delicado asunto desde la perspectiva del derecho tributario profundizado, que es lo que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube, tenemos el honor de recibir hoy en nuestro canal a un individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que no solamente ha escrito un magnífico ensayo sobre los problemas tributarios que comporta la ley de registro y notaría, sino que tal vez sea la voz más autorizada en Venezuela para hablar de los aspectos tributarios de los criptoactivos y las criptomonedas en general y de ese particular o peculiar instrumento que es el petro, lo cual es de extrema utilidad para el caso concreto porque justamente la sustitución parcial y acomodaticia de la unidad tributaria por el petro es uno de los problemas capitales de esta nueva ley. Entonces hoy nos acompaña en nuestro canal de YouTube mi amigo, mi querido amigo y compañero de promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Juan Cristóbal Carmona Borjas, quien es abogado con 34 años de experiencia en materia tributaria y petrolera, profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello, así como profesor invitado del IESA, individuo de número, como dije ya, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, autor de 6 libros y más de 60 trabajos de investigación publicados en revistas jurídicas especializadas y en obras colectivas de derecho, expresidente y miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Yo tuve el honor de acompañarlo en esa directiva durante un tiempo y cofundador, expresidente y miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Financiero. Hola Juan, bienvenido a mi canal de YouTube. De verdad que es un placer tenerte conmigo aquí, pues no solo porque eres un amigo de muchos años, mi compañero de promoción en la Universidad Católica Andrés Bello, sino porque también pues eres una persona muy importante dentro del derecho tributario venezolano. Y bueno, de verdad que es un honor enorme tenerte aquí y poderte escuchar tus reflexiones con respecto a este tema tan delicado de la ley de registros y notarías. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Juan. No, gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor poder participar en esta maravillosa iniciativa que ya tienes tiempo con éxito desarrollando y que me ha parecido una expresión de gran generosidad y compromiso con la profesión y con el país. Así que me siento muy complacido de poder compartir un rato contigo y con quienes te siguen en tu exitoso canal. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a entrar en materia. Esta ley de registros y notarías ha generado un gran revuelo y sin duda alguna yo creo que el mejor y más agudo análisis desde el punto de vista tributario que he leído hasta ahora es el que tú publicaste recientemente. Y bueno, también hay un trabajo magnífico del doctor Duque Corredor, un trabajo muy breve, pero muy contundente también, que aborda algunos otros aspectos aparte del tributario. Pero el tuyo es, digamos, que el trabajo precursor y me gustó mucho porque de verdad que es realmente demoledor, ¿no? Ahí se hacen muchas observaciones
que son, como he dicho, contundentes, pero por razones metodológicas simplemente a mí me gustaría que nos explicaras, en primer lugar, todas las irregularidades formales que rodean la promulgación de esta nueva ley. Creo que es importante que los grandes doctores de la ciencia jurídica, como lo eres tú en nuestro país, sin duda alguna, uno de ellos, uno de los más importantes, expliquen a quienes nos ven cómo se está legislando ahora y por qué estamos presenciando una violación sistemática de los principios y las reglas constitucionales que deben cumplirse para legislar, sobre todo en materia que afectan derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho de propiedad. Adelante, Juan. Sí. Bueno, dada la intención que persigue tu pregunta, voy a dar una respuesta un poco más amplia o que va más allá del estricto caso de la ley de registro público y de las notarías. Y lo primero que yo tendría que señalar es, especialmente a los profesionales del derecho, la importancia que tiene el que en nuestro ejercicio nos dediquemos también a alzar la voz, a efectuar las denuncias y a publicar artículos como el que tú comentas que se publicó al día siguiente de haberse distribuido la Gaceta Oficial Contentiva de la Ley de Registros y Notarías en el periódico El Nacional, porque fíjense todo el revuelo que ha generado, y eso es parte pues de la misión que nos corresponde como estudiosos del derecho y como ciudadanos: denunciar, observar siempre con un tono constructivo, y eso es lo que permite que se genere todo este efecto multiplicador de opiniones que esperemos que se traduzca en una acción, en acciones judiciales en contra de este instrumento que realmente merece ser anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. Más allá también de entonces hacer algunas observaciones de cómo se legisló en este caso concreto, considero importante hacer un balance de lo que ha sido la gestión legislativa en los últimos años, para luego entonces sí hacer algunas precisiones sobre la ley de registro público y notarías. Lo primero que podríamos observar es que desde el año 1999 se ha venido legislando, y entre otras materias, la tributaria, a través de mecanismos excepcionales. Estos son lo que es la ley habilitante, que ha permitido que durante un número importante de oportunidades, tanto Hugo Chávez Frías como Nicolás Maduro hayan regulado la materia tributaria vía decretos leyes. Más recientemente, mecanismos como la declaratoria del estado de excepción y de emergencia y estado de excepción en materia económica ha también permitido que el Ejecutivo Nacional regule materia tributaria. Por otra parte, tenemos la nefasta experiencia de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, que también legisló en materia tributaria sin ser ello parte de sus competencias y sin tener además un origen legítimo ese cuerpo creado bajo la estrategia del chavismo-madurismo. Y por otra parte, tenemos la más reciente manifestación de este tipo de irregularidades, que es la ley antibloqueo. Entonces, fíjense que allí hay una clara evidencia de mecanismos que, si bien algunos de ellos están previstos en la Constitución y tienen un carácter excepcional, se han convertido en la regla y además se han tergiversado y manipulado en su instrumentación, y todo esto ha atentado sin lugar a duda contra uno de los principios rectores y básicos de la materia tributaria, que es el principio de reserva de ley, al que espero en el desarrollo de esta conversación poder adentrarnos en su explicación. Más allá de ese tema, tenemos una Asamblea Nacional, refiriéndonos específicamente a la electa en el año 2020, que se ha caracterizado por haber generado toda una polémica y controversia en lo que respecta a la legitimidad de su origen, por razones que todos conocemos, que afecta indudablemente la validez y credibilidad de cualquiera de sus actuaciones. Pero más allá de ello, es una Asamblea Nacional que se ha caracterizado por no cumplir en estricto sentido y con apego a la Constitución con lo que es el íter
que se debe llevar a cabo y completar desde el punto de vista constitucional dentro del ámbito legislativo. Todo ese proceso legislativo por lo general se caracteriza por haber estado vulnerado, debilitado, incumplido, y una de sus principales muestras la representa precisamente la falta de consulta pública, o que esa consulta pública sea sincera, real y efectiva. Una de las características que hemos visto es que ciertamente hay un pequeño avance, y es que en este año 2021 hubo acceso al menos a buena parte de los proyectos de ley, y uno los conoce hasta la primera discusión, pero de ahí en adelante hay total secretismo, y el pueblo y la comunidad jurídica únicamente se entera del texto que fue a segunda discusión y que termina siendo aprobado cuando es publicado en Gaceta Oficial. Otra irregularidad que se presenta es que las gacetas oficiales no necesariamente se publican y se distribuyen de manera oportuna. Vamos a ver que en el caso de la ley de registro público y notaría, entre la segunda discusión y su publicación y distribución de la Gaceta a nivel público pasaron alrededor de 3 meses. Por otra parte, hay una ausencia total de estudios económicos que soporten las medidas contenidas en leyes de carácter tributario, lo que también representa una debilidad enorme. Hay una tendencia, como ya dije, a flexibilizar, o incluso, vamos a hablar con términos más precisos, vulnerar y violar el principio de reserva de ley, no solo por lo que dije al comienzo de la naturaleza de los instrumentos que se están utilizando para regular la materia tributaria, decretos leyes, decretos de estados de excepción y emergencia económica, actos que emanan de una Asamblea Nacional Constituyente, sino también por la concepción misma que se le ha venido dando al principio de reserva de ley, que valga observar es una tendencia propia del neoconstitucionalismo, en donde se tiende a justificar el cumplimiento de ese principio con la sola consagración a nivel legal de ciertos parámetros o ciertas líneas generales, pero que terminan siendo instrumentadas vía actos sublegales. Ya sobre esto podremos hablar más profundamente. Y por otra parte, se ha creado una política de sectorización de la economía, en donde se podría estar atentando gravemente contra lo que es el principio de igualdad y generalidad también propio de la tributación, porque se han ido creando una serie de islas que terminan estructurando un archipiélago dentro del sistema económico venezolano, en donde cada sector, cada área tiene un tratamiento distinto. Si bien ello puede ser propio de cualquier política económica de un país, en donde tú puedas establecer diferencias por sectores en función de sus características y porque necesites promover a uno u a otro, ello no se puede convertir tampoco en una regla o en algo tan generalizado, y es un poco lo que estamos viendo con leyes como la de fomento y promoción del emprendimiento, o como el proyecto de ley de zonas económicas exclusivas. En fin, existen la ley de ciudades comunales, existen una serie de instrumentos que pretenden entonces establecer regímenes legales diferentes, y dentro de ello, pues eso puede tener algún impacto o expresión en materia tributaria. Por otra parte, yo creo que una de las notas más características de lo que ha sido el proceso legislativo reciente ha sido la necesidad que ha tenido el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional de enfrentarse a la crisis del sistema monetario que viene experimentando Venezuela desde hace muchos años. Porque toda esta problemática de la hiperinflación, de la hiperdevaluación, de la dolarización de la economía, en fin, terminan afectando el normal funcionamiento del sistema tributario, y es por eso que nos hemos encontrado con numerosas medidas que se han dictado a nivel legislativo, en las que el Ejecutivo Nacional habilitado o la Asamblea Nacional Constituyente o la Asamblea Nacional han tenido que reformar
leyes tributarias de manera de tratar de enfrentar las distorsiones que produce esa realidad económica de la que estaba yo hablando. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una hiperinflación que en este año 2021 supuestamente ha terminado, pero que igual se convierte en la inflación más alta del mundo y que ronda los 686%, pero tienes por otro lado una variación del tipo de cambio que en el año 2021 fue de alrededor del 315%. Entonces tienes una inflación que se comporta de una manera, una variación del tipo de cambio que se comporta de otra, pero tienes a su vez una utilización del dólar como principal medio de pago. Tienes una situación de zonas fronterizas en donde hasta el 90% de las operaciones son pagadas en pesos colombianos. Tienes al gobierno utilizando al euro como tipo de cambio, como moneda o divisa de referencia. Tienes un mecanismo de promoción y uso de criptomonedas. Tienes todo un desarrollo de una economía informal, mal llamada emprendimiento. Entonces, cuando tú tienes ese cóctel de componentes que distorsionan lo que es la concepción, funcionamiento y control del sistema tributario, pues ha venido el poder público nacional reaccionando tanto a nivel del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, modificando y ajustando el sistema la normativa tributaria. Y es allí donde precisamente se produce esa desnaturalización de la unidad tributaria, no solo por estos factores, sino también por la negativa del Ejecutivo Nacional en connivencia con la Asamblea Nacional de aplicar lo que era la metodología de cálculo de la unidad tributaria apegada al Código Orgánico Tributario. Y entonces ahí se fue produciendo el tratar de encubrir lo que era el verdadero nivel de inflación. La unidad tributaria empezó a desfasarse respecto de lo que debió haber sido su verdadero valor, y esto se profundiza fundamentalmente a partir del año 2010. Tenemos casos en los que, por ejemplo, del 2016 al 2019 ni siquiera se publicaron los indicadores tradicionales del índice de precios al consumidor o el INPC posteriormente, para poder hacer el ajuste de la unidad tributaria. Y entonces tú te encuentras con medidas que adopta el legislador con una reforma del Código Orgánico Tributario, en donde ya la unidad tributaria entonces deja de ser utilizada a nivel global, nacional, estatal y municipal, y se circunscribe exclusivamente al CENIAT, a los tributos administrados por el CENIAT. Se suprime la metodología que antes existía y que estaba prevista también en el Código Orgánico Tributario, de tomar en cuenta lo que es la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se suprime el rol de control que ejercía la Asamblea Nacional cuando se requería su opinión favorable respecto del ajuste anual de la unidad tributaria. Se suprime la frecuencia con la que debe ajustarse la unidad tributaria, que antes estaba prevista en forma anual y que debía hacerse antes del 15 de febrero de cada año. Ahora pareciera que eso se puede hacer a discreción del Ejecutivo Nacional, pero además no se ajustó más nunca la unidad tributaria. En fin, han venido habiendo una serie de expresiones en ese sentido que vienen a representar otra muestra evidente de cuál ha sido la tónica de nuestro legislador en materia tributaria, y que ya para irnos aproximando al tema de la ley de registro público y notaría, se ha concretado, entre otras cosas, en precisamente la sustitución de la unidad tributaria por otra unidad de valor, como dije anteriormente, respecto de tributos que no sean administrados por el CENIAT. Y es por ello que el Código Orgánico Tributario de 2020 dio la orden de que en el plazo de un año contado a partir de su vigencia, todos aquellos tributos administrados, por ejemplo, o creados por estados, por municipios o por entes descentralizados de la administración pública, tenían que ser
ajustados, sustituyendo la unidad tributaria por otra unidad de valor. Y es allí donde entra en escena el Petro como la panacea o esa figura que consideró la administración pública, incluso con el aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de reemplazar a la unidad tributaria en ese rol de unidad de valor. Entonces, un poco eso es lo que ha venido pasando, y si quisiera que profundizáramos un poco más, ahí están casos como las reformas del artículo 146 del Código Orgánico Tributario, tanto en 2014 como en 2020, en donde ya se dan claras, se sienta el piso, pues para que la obligación tributaria pueda ser incluso determinada y pagada no solo en bolívares, sino también en otro tipo de monedas. Eso ya venía desde el convenio cambiario número 35 del año 2016, de otros decretos que se dictaron bajo el estado de excepción de la emergencia económica. Y en fin, pues un poco resumiendo, se podría decir que hay una tendencia a flexibilizar e incluso violentar el principio de reserva de ley. Hay una necesidad de parte del Poder Público Nacional de enfrentar la crisis económica y especialmente el tema monetario dentro de lo que es la legislación tributaria. Hay una debilidad evidente en lo que respecta a la consulta pública dentro del proceso legislativo. Hay una ausencia de estudios económicos que soporten las decisiones adoptadas en esas leyes tributarias. Se mantiene la dispersión normativa, en el sentido de que no solo en las leyes propiamente tributarias se crean tributos, sino que en cualquier cantidad de leyes que uno se pueda imaginar hay elementos tributarios, y esto se refleja fundamentalmente en materia de parafiscalidad. Pero más o menos eso podría ser el balance. Y si quieres que nos refiramos entonces ahorita a la ley en sí del registro público y de notaría y cuáles son las irregularidades que ese proceso legislativo registró, te diría brevemente que en primer lugar, nuevamente el tema de la debilidad de la consulta pública. Está bien, tuvimos acceso al proyecto que se aprobó en primera discusión, pero no supimos más nada de lo que pasó de allí en adelante hasta que se publicó y distribuyó la Gaceta Oficial. Pero resulta que entre primera y segunda discusión lo que pasó fue un solo día. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento puede haberse cumplido la consulta pública si la primera fue el 13 de octubre y la segunda fue el 14 de octubre? Se trata de una ley que no cuenta con estudios económicos que hayan sido compartidos cuando se trata de un tema tan sensible como podremos ver más adelante. Por otra parte, fíjate que el desdén o la falta de cuidado y de respeto a lo que es el proceso legislativo, cuando se trata de una ley de reforma en realidad, y resulta que no se le calificó en el texto legislativo de tal. Se cambian 7 artículos nada más, se cambia el título, y sin embargo a nada de eso se le calificó como ley de reforma. Ni siquiera hay un artículo que dice se le cambia el título a la ley por nuevo. Simplemente hay un artículo 9 que dice esta ley deberá ser ajustada al nuevo lenguaje inclusivo, deberán ajustarse el número de los artículos y agregarse los epígrafes que hagan falta, pero yo no creo que eso sea suficiente como para decir que se trata de una nueva ley y que no fue una simple reforma. Pero lo más grave aún, y que yo digo que debe dar vergüenza ser parte de la directiva de la Asamblea Nacional y que la firma de un directivo aparezca estampada en un instrumento que resulta que reforma una ley del año 2006 que ya está derogada, porque la que se estaba reformando era la del 2014. Y entonces el último artículo dice se deroga la ley del 2006 y se deroga el reglamento de 1998, cosa que también está ya más que derogada. Entonces, eso te refleja o genera la presunción de que hasta qué punto se toma con seriedad el proceso legislativo. Finalmente, decir que hay unos temas graves, no solo que tienen que ver con la sustitución de la unidad tributaria por el Petro, sino también un caso de fraude constitucional, que espero podamos conversar más adelante, que vengo yo denunciando desde el año 2006
y que se ha mantenido en la versión del 2014 y ahora más groseramente en esta del 2021. Y bueno, y hay un claro escaso allí de violación también del principio de reserva de ley por razones que ya podremos conversar. Bueno, un panorama verdaderamente preocupante, ¿no? Sin duda alguna, y que bueno, no es como tú dices, un eslabón más dentro de una cadena que tiene muchos años Sí. construyéndose, ¿no? Tú eres sin duda uno de los expertos más destacados en Venezuela en este tema de los aspectos legales de las criptomonedas y los criptoactivos. Tienes una magnífica obra escrita al respecto, un libro muy bueno, pero además has realizado varios análisis puntuales con respecto a este peculiar instrumento que se llama Petro, que en lo personal no alcanzo a entender exactamente qué es lo que es desde el punto de vista jurídico, ¿no? Tú has denunciado desde hace mucho tiempo y con mucha autoridad la política pública de sustituir la unidad tributaria por el Petro y todos los problemas que esto trae consigo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos refrescaras tus observaciones generales con respecto al Petro y que luego trasladásemos ese análisis a la ley de registro y notaría, en particular sobre el punto de la ineptitud del Petro para sustituir la unidad tributaria como unidad de valor. Sí. Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, nuevamente hacer un comentario de advertencia o aleccionador. En muchas oportunidades, el Poder Público Nacional toma iniciativas o acciones y muchos juristas o técnicos menosprecian y le restan importancia a esas decisiones o materias. Y uno de esos casos fue precisamente el del Petro. Y fíjense que después de 4 años de haberse adoptado esta medida por parte del Poder Público Nacional, el Petro, independientemente de que haya sido un fracaso como criptoactivo, sigue dando guerra y pelea y generando problemas. Esto nos pone entonces en alerta de que no hay que descuidar ningún tipo de acción o iniciativa que tome el poder público nacional sobre temas de esta naturaleza. Hay que estudiarlos, hay que hacerles seguimiento porque tarde o temprano ellos van haciendo mella y producen efectos muy perjudiciales. Lo que respecta al Petro, lo primero que yo podría señalar a fines didácticos es que el Petro tiene dos grandes versiones. La primera, como criptoactivo, que fue su versión original cuando en diciembre de 2017 se contempla su creación. Y luego tiene una versión sobrevenida en agosto de 2018 como unidad de cuenta fluctuante. Si queremos entrar sin mucha profundidad a analizar cuál es la naturaleza jurídica del Petro, o cuál es su naturaleza o caracterización, yo he dicho que esto se debe ver desde 4 puntos de vista. Desde un punto de vista tecnológico, que es el que tal vez más revuelo genera por toda esta novedad que representan las criptomonedas y los criptoactivos, efectivamente el Petro podría considerarse un criptoactivo, pero no necesariamente una criptomoneda. Desde el punto de vista jurídico, yo diría que el Petro, en esa concepción de criptoactivo, puede considerarse un bien patrimonial, es un bien susceptible de ser objeto de derecho de propiedad y ser objeto de actos de disposición como cualquier cosa. Por otra parte, desde el punto de vista económico, se podría decir que el Petro puede ser un medio de pago, un medio de intercambio, no es equiparable al dinero, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista político, que es la cuarta visión que se le puede dar al Petro, yo lo he considerado como una herramienta más de la política populista que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro, que se concreta, entre otros, en lo que es el pago, por ejemplo, de pensiones, que en lugar de
concretarse inicialmente con la entrega de bolívares, pues se materializa a través de la entrega de petros. Y en el fondo, esto podría considerarse también dentro de esto, desde este punto de vista político y económico, como un medio de encubrir lo que ha sido la dolarización de nuestra economía, y es allí donde entramos no en el plano del petro como criptoactivo, sino en el plano del petro como unidad de cuenta fluctuante, en donde precisamente esa concepción que arranca en el año 2018, recordemos aquella rueda de prensa de Nicolás Maduro, en la que él anuncia el aumento del salario mínimo y lo ancla al petro, y dice que un petro equivale a un barril de petróleo, que en ese momento estaba valorado en $60, que por consiguiente un petro equivale a $60, que en aquel momento eran 3.600 bolívares. Allí, en el instante en que Nicolás Maduro adopta el petro como unidad de cuenta fluctuante, debe observarse que más allá de los vicios de inconstitucionalidad que ya registraba el petro como criptoactivo, aquí había una clara violación también al principio de legalidad administrativa, porque en ninguna norma de rango legal se atribuía al poder público nacional en cualquiera de sus ramas y menos en el Ejecutivo Nacional en específico, se refería a la figura del petro ni a su utilización como unidad de cuenta fluctuante. Más adelante, en octubre de 2018, la SUNACRIP, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, dicta lo que se llama el white paper. Y ese white paper es un acto que es, independientemente de la controversia que pueda generar cuál es su verdadera naturaleza jurídica, lo que es evidente es que no es una ley. Ese white paper cambió la fórmula de valoración del petro. Fíjense que les había dicho que Nicolás Maduro señalaba un petro equivale a un barril de petróleo que tiene un valor de tantos dólares que equivale a tantos bolívares. Se dio cuenta el Ejecutivo Nacional que vincular al petro exclusivamente al petróleo iba a generar demasiada volatilidad en la valoración del petro, porque el petróleo como tal es de por sí volátil en su naturaleza. Y decidió que entonces, a través de ese white paper, el valor del petro viniera dado por una cesta de commodities que está configurada por 4 minerales e hidrocarburos. Es el caso del petróleo, el hierro, el oro y el diamante. Cada uno de estos commodities dentro de esa fórmula de cálculo del valor del petro tiene un peso porcentual específico. El petróleo tiene un peso de 50%, el oro y el hierro del 20% y los diamantes del 10%. Pero además a esa fórmula se le agrega un factor de corrección para homogenizar lo que son las unidades de medición de cada uno de estos commodities, porque el petróleo se mide en barriles, el hierro en toneladas, el oro en onzas y los diamantes en quilates. O sea, a través de ese factor de corrección se logra la homogeneidad en cuanto al volumen o medición de cada uno de estos commodities, y eso arroja un valor. A lo largo de estos años, del 2018 al presente, se ha puesto en total evidencia que el valor que diariamente publica la SUNACRIP del petro no necesariamente se corresponde con la aplicación de esa fórmula. Y no hubo un caso más evidente de lo que es la farsa en la fijación del valor del petro con base a esa fórmula, que aquel momento, creo que fue en el 2020, febrero del 2020, cuando se produce la crisis en los precios del barril de petróleo, que dieron incluso valores negativos, y sin embargo el petro se mantuvo inalterado en cuanto a su valor en dólares. La SUNACRIP publica diariamente entonces el valor del petro, y ese valor está expresado tanto en dólares como en bolívares. En dólares, el valor del petro, ese que arrancó a 60 en el año 2018,
ha ido variando, pero de una manera relativamente estable. Es así como tenemos que hoy día el valor del petro en dólares es de 56,53 dólares, pero en bolívares sí se produce un cambio diario sustancial, porque en definitiva, si tenemos en cuenta que esa fórmula que les describí hace unos segundos de cómo se valora el petro, y partiendo del valor de mercado del petróleo, el hierro, el oro y los diamantes, todos esos valores son del mercado internacional, están expresados en divisas y hay que convertirlos a bolívares. Cuando tú en esa fórmula pasas de esos dólares a bolívares, pues ahí estás dejando reflejado el impacto de la devaluación entre nuestra moneda de curso legal y la divisa. Entonces, por eso que si bien en dólares el petro se mantiene relativamente estable, en bolívares varía sustancialmente a diario, y es por eso que cuando tú utilizas el petro como unidad de cuenta o de valor a efectos tributarios, siempre vas a estar viendo impactado el importe del tributo a pagar por esa variación entre lo que es la divisa y el bolívar, y es por eso que uno podría decir que aquí hay un valor, hay una especie de dolarización encubierta en todo este proceso. Entonces, eso por ese lado. Luego, si tenemos que abordar el tema de cómo, de si es posible o no utilizar al petro en sustitución de la unidad tributaria, bueno, ahí lo primero que tendríamos que decir es lo siguiente, volviendo al de ley. De acuerdo con el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, y bueno, primero, de acuerdo con el artículo 317 de la Constitución y 133 de la Constitución, desarrollado por el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, solo por ley es posible crear tributos, y eso implica que todos los elementos técnicos del tributo tienen que ser creados por ley y que no son delegables. Ya más adelante podremos hablar de la flexibilización que tuvo el Código Orgánico Tributario a partir del año 2014 y si eso es válido o no, pero lo cierto es que en principio las alícuotas y las tarifas que tengan que ver con la definición de un tributo tienen que estar contenidos en una ley. Les acabo de mencionar que el valor del petro lo fija realmente es la SUNACRIP, es decir, es un órgano de la administración pública, que la fórmula que regula esa valoración está en el white paper, que indudablemente no es una ley, que de alguna manera a través de este mecanismo se ha tratado de incluir como trasladando lo que es el tema propio del derecho civil del valorismo o indexación a lo que es las fórmulas de cálculo de los tributos, cosa que ya estaba de cierta forma en la unidad, en el caso de la unidad tributaria, pero ahora con base en el petro, con la gran diferencia de que en el caso de la unidad tributaria era el propio Código Orgánico Tributario el que definía la fórmula de cálculo de la unidad tributaria. En el caso del petro no es una ley quien define la fórmula de cálculo del petro, sino, como ya les dije, el white paper. Entonces, definitivamente, uno podría decir que el petro no es un medio idóneo por las siguientes razones. En primer lugar, por la inconstitucionalidad misma del origen de la figura. En segundo, y esa inconstitucionalidad deviene de el origen de los instrumentos que lo crearon y lo regularon, actos que emanaron de la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima e inconstitucional. Está también basada en decretos de emergencia económica, que sabemos tampoco cumplieron con los procedimientos constitucionales y legales establecidos, y que además se extendieron por años, lo que es contrario a esa naturaleza y ese carácter excepcional. Por otra parte, que siempre he dicho que el petro viola al artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece que todos los yacimientos petroleros son bienes del dominio público de la nación,
Por otra parte, ya lo dije, una violación al principio de legalidad administrativa, porque no existe norma alguna que faculte al Poder Público Nacional y específicamente al Ejecutivo Nacional a crear esa figura o que haya alguna norma que la regule, por el tema de que el white paper no es un acto de rango legal. Pero lo más importante, sin que lo otro tampoco deje de serlo, es que cuando tú vas a adoptar un mecanismo de indexación o de ajuste de una obligación pecuniaria, y siendo además tú como Estado, es decir, que vas a aplicar una fórmula de corrección monetaria, tú no puedes tener libertad de acción en escoger cualquier índice. No es lo mismo en un contrato privado en donde las partes pueden acordar cualquier índice a esos efectos de corrección o valoración, a que tú como Estado lo hagas, porque tú no estás en ese caso de una obligación tributaria llegando a un acuerdo con el contribuyente. Eres tú quien a través de una ley en forma unilateral establece el tributo y sus fórmulas de determinación y pago. Y si tú vas a utilizar algún mecanismo de corrección, tiene que ser un mecanismo que sea compatible con la obligación que tú vas a indexar. No puedes a través del índice desnaturalizarla. Una cosa es que tú utilizaras la unidad tributaria, en donde simplemente tú lo que estás es reexpresando o llevando a valores reales, pero en la misma moneda, es decir, en bolívares. Tenías una cantidad hoy que era 100, incumpliste con la obligación y pagaste 3 años después a través de un mecanismo de indexación basado en unidad tributaria bien calculado, y donde tú vas a reflejar es la inflación. Tú estás manteniendo la naturaleza, no estás desnaturalizando la obligación y simplemente la estás reexpresando en términos reales. Pero cuando tú utilizas un mecanismo como el petro, que nada tiene que ver con el comportamiento del bolívar, sino que tiene que ver es con cómo se comportó el petróleo, el hierro, el oro y los diamantes en el mercado internacional, y en donde además tienes que meterle el componente del tipo de cambio y además un componente de discrecionalidad del Ejecutivo Nacional, es obvio que tú vas a terminar distorsionando la magnitud de la obligación tributaria y con ello atentando entonces contra principios como los de la capacidad económica, los de la no confiscatoriedad, y terminas desnaturalizando por completo esta obligación. Por otra parte, si no se trata de un índice que se comporte con cierta estabilidad, sino que él fluctúa en bolívares, como hemos dicho, en dimensiones considerables, y por otra parte ni siquiera queda claro cuando se dice el petro a cuál valor del petro se está refiriendo el legislador, si es el que publica la SUNACRIP o por ejemplo pudiera ser también el que resulta de las operaciones que se transan en las llamadas exchanges, que si es cuando tú compras y vendes el petro como criptoactivo, y ese valor es alrededor del 50% menos que el que publica la SUNACRIP. Entonces, realmente allí hay un universo de elementos que permiten con bastante solidez sostener que es inconstitucional, indebido e inaceptable la utilización del petro como unidad de cuenta fluctuante en materia tributaria, con el agravante de que tenemos las recientes sentencias que dictó la Sala Constitucional en materia de administración tributaria, en donde se le da un respaldo al uso del petro, sin entrar en argumentos ni fundamentaciones jurídicas, pero es el indicador que se está utilizando a nivel municipal en varios temas, y ya también los estados han empezado con esa práctica. Y bueno, ahora vamos a entrar en un terreno que es de crucial importancia en nuestra disciplina y con respecto al cual venimos presenciando desde hace bastante tiempo un peligroso relajamiento y prácticamente una huida de los conceptos fundamentales del derecho tributario, ¿no? Y me refiero en este caso a uno de sus conceptos capitales, ¿no? Que es el de la reserva legal tributaria y todas sus implicaciones, ¿no? En la ley de registros y notaría encontramos, y eso es lo que tú has dicho en tu magnífico trabajo
y también lo ha dicho el doctor Duque Corredor en el trabajo al que ya me referí antes, que hay una violación categórica del principio de la reserva legal tributaria, ¿no? Y entonces me gustaría que nos explicaras exactamente en qué consiste esta violación del principio de la reserva legal tributaria. Sí. Bueno, así como he hecho en las otras respuestas, antes de entrar al tema de fondo y vincularlo con la ley de registro público y notarías, es muy importante, muy pertinente, tú utilizas el término en su correcto léxico o terminología. Vamos a distinguir lo que es el principio de reserva de ley del principio de legalidad, porque tradicionalmente hemos utilizado estos dos principios de manera indiscriminada y yo soy partidario, como lo ha hecho buena parte de la doctrina, de diferenciar una cosa de la otra. Y bueno, el principio de reserva de ley, que es el que está consagrado en el caso específico de lo tributario en los artículos 133 y 317 de la Constitución, lo que indica es que se trata de una materia que únicamente puede ser regulada y tratada por actos que tengan carácter de ley. Y ley en el sentido propio del término, que es aquel instrumento que emana de las ramas del poder público con facultades legislativas, porque es el órgano en donde está garantizada esa representación popular, en donde además se lleva a cabo un proceso de discusión y de consulta que permite la participación pública y no es ese principio de reserva legal justamente amerita de ciertos extremos que deben ser cumplidos para que él pueda ser respetado. Es por eso que se entra a veces en discusión de si a través de una ley habilitante y vía decretos leyes es posible crear tributos o si a través de la declaratoria de estados de excepción y emergencia económica es posible crear tributos, porque en esos casos estamos hablando de actos que no tienen rango de ley, pero que se han venido admitiendo bajo esa excepcionalidad, esa emergencia. Lo que pasa es que, como al comienzo señalé, en el caso venezolano se han terminado convirtiendo en reglas bajo un relajamiento inaceptable. Por su parte, el principio de legalidad tiene que ver con que el poder público en sus distintas ramas y funcionarios únicamente pueden actuar aquello que la ley les ha permitido o contemplado o facultado. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, en lo que vamos a hablar de seguidas es realmente el principio de reserva de ley, que es cosa distinta, insisto, del principio de legalidad. Ese principio de reserva de ley, como cualquier institución o principio acogido o consagrado por el derecho, es dinámico y ha venido experimentando indudablemente cambios a lo largo de los años. No es lo mismo esa concepción que se tuvo del principio de reserva de ley en lo que se considera sus orígenes en la Carta de Juan Sin Tierras del año 1215, al principio de reserva de ley resultó de la Revolución Francesa y que se consagra en la Constitución de 1791 en Francia, bajo esa concepción de ese Estado constitucional y Estado de Derecho, al principio de reserva de ley que viene luego en la Constitución de Bonn de 1949 tras la Segunda Guerra Mundial, en donde se adopta el modelo de Estado social de derecho, y mucho menos cuando el neoconstitucionalismo empieza a florecer y a potenciarse, y menos aún si cae en manos de inescrupulosas que lo tergiversan y lo manipulan. Lo cierto es que si bien uno puede decir que cualquier institución, que el derecho es dinámico y que es perfectamente posible admitir variaciones en su concepción,
no debemos confundir lo que ha pasado en países como por ejemplo Colombia o España, en donde sus propias constituciones han consagrado cierta flexibilidad en lo que respecta al principio de reserva de ley, especialmente en materia de tasas y contribuciones especiales. En el caso venezolano, como señalamos, este principio de reserva de ley está consagrado en los artículos 133 y 317 de la Carta Magna. Y cuando vemos ese articulado y lo comparamos con lo que son artículos como los de la Constitución colombiana o española, nos encontramos con esa gran diferencia, que mientras en esos textos sí está expresamente consagrada cierta flexibilización, en el caso nuestro no existe tal posibilidad. Son normas totalmente tajantes y contundentes que dicen que tiene que ser establecido por ley el tributo. Y fíjense que su desarrollo tradicional, que estaba en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, siempre dijo, y todavía aún se mantiene, solo que luego se agregó un parágrafo que flexibiliza la regla, que solo por ley puede crearse el tributo y solo por ley pueden regularse sus elementos técnicos, dentro de ellos las alícuotas, que es a lo que nos vamos a referir cuando hablemos de la ley de registro público de registros y notarías. Y se dice que no se puede delegar por parte del Poder Legislativo a ninguna otra rama del Poder Público esa facultad. Entonces, en nuestro caso, esa flexibilización del principio de reserva de ley constitucionalmente no encuentra cabida. En la práctica, como señalaba, desde el año 2001, en el Código Orgánico Tributario encontramos un escenario, en el 2014 y 2020 otros escenarios. Fíjense que en el año 2020 la flexibilización era que en el caso de tributos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, era posible fijar la alícuota a través de la ley de presupuesto dentro de los parámetros establecidos en la ley reguladora del tributo. Bueno, en ese caso se consideraba que seguía respetándose plenamente el principio de reserva de ley, porque a fin de cuentas la ley de presupuesto es una ley emanada de la Asamblea Nacional, y el Ejecutivo simplemente lo que hacía en el proyecto de ley era plantear cuál sería la alícuota aplicable dentro de los parámetros previstos originalmente por el legislador. Ahí no había mayor controversia. Pero resulta que a partir del Código Orgánico Tributario de 2014, entonces se empieza a flexibilizar este mecanismo y se dice que es posible que entre los límites mínimos y máximos que establezca el legislador, el Ejecutivo Nacional puede fijar las alícuotas concretas a ser aplicadas en cada oportunidad. Entonces ya ahí tenemos una variante que ha sido altamente cuestionable en cuanto a si eso es o no una violación al principio de reserva de ley previsto en los artículos 133 y 317 de la Constitución, porque en definitiva, por más que tú estés respetando parámetros legales, estás facultando al Ejecutivo Nacional a través de un decreto, a través de un acto de rango sublegal, a ser quien en cada oportunidad fije la alícuota correspondiente. Y eso es lo que pasó en este caso de la ley de registro público y del notariado, en donde tú te encuentras con que se adopta un mecanismo en lo que respecta a las tasas de fijar un límite mínimo y un límite máximo, y facultas a el director del SAREN a que a través de una providencia sea quien fije la tasa específica a aplicar en cada oportunidad. Entonces, en este caso, indudablemente, a mi modo de ver, estamos ante un supuesto de violación del principio de reserva de ley. Hay que observar, como decía, que en casos como el español, en casos como el colombiano, e incluso en Argentina, por distintas razones, las tasas ciertamente no son fijadas por actos de rango legal, pero eso es porque la Constitución lo permite. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre la pertinencia del principio de reserva de ley en materia de tasas, porque a veces esos dogmas se adoptaron en un momento determinado y resulta que uno se mantiene fieles a ellos, pero sin necesidad de reflexionar sobre su pertinencia o no.
Si uno analiza lo que es una tasa, su naturaleza y funcionamiento, y si esa tasa tiene que ver o está atada con la prestación de un servicio, y ese servicio tiene un costo, es bastante incongruente que uno pueda decir que el tributo tú lo puedes prever hoy y se va a mantener inalterado, y que para poder ajustarte al comportamiento de esos costos tú tengas que a cada rato estar dictando una ley que reforme la tasa a aplicar. Tal vez esas fueron las razones por las cuales en legislaciones como en constituciones como la colombiana o la española se flexibilizó el principio de reserva de ley. Independientemente de que esa reflexión te pueda dar esa sensación de que, bueno, sí es lógico que se flexibilice el principio en el caso de una tasa, lo cierto es que en el caso venezolano los artículos 133 y 317 no permiten ese nivel de flexibilización. Entonces, ahí yo creo que en el caso específico de la ley de registro público y del notariado, en donde tú, por un lado, estás facultando al director del SAREN a que a través de una providencia sea quien fije la alícuota, la tasa a aplicar, aun cuando sea entre un límite mínimo y un límite máximo, y que trates de matizar la irregularidad diciendo que esa providencia debe previamente contar con la opinión de la Asamblea Nacional, pero además estás utilizando al Petro como para determinar ese límite mínimo y ese límite máximo. Yo creo que hay más que razones para sostener que estamos ante un caso de violación del principio de reserva de ley. Sí, estoy de acuerdo. Es lógico que las instituciones evolucionen y en este caso hay una justificación, pero creo que la manera en la que se ha hecho pues no tiene respaldo en la Constitución. El propósito de esta nueva ley, yo creo que todo el mundo puede coincidir en eso, es aumentar las tasas y los impuestos que se cobran con ocasión de las transacciones que se hacen en los negocios jurídicos que se materializan y que se inscriben dentro de los registros y las notarías, ¿no? El Estado venezolano, bueno, sufre un crónico déficit fiscal desde hace muchísimos años, producto de su equivocada política monetaria, cambiaria, presupuestaria, etcétera, y ante la debacle del ingreso petrolero pareciera que está tratando de buscar dinero en las economías privadas, que pues porque no le queda más remedio, ¿no? Entonces, me gustaría que le explicaras a quienes nos ven estas nuevas tarifas exorbitantes y en opinión de algunos confiscatorias que trae la nueva ley de registro y notarías. Sí, cómo no. Bueno, indudablemente, como tú señalas, el Estado a través de esta reforma, o la Asamblea Nacional a través de esta reforma, procura generar ingresos adicionales para el funcionamiento de lo que son los registros y notarías, cosa que era totalmente razonable, porque si tomamos en cuenta el comportamiento de la unidad tributaria, cómo ésta se había desfasado y había perdido valor, tanto producto de la hiperinflación, de la hiperdevaluación, 3 reconversiones monetarias, era obvio que los importes que aparecían en el decreto ley de 2014 en nada guardaban relación con los costos de funcionamiento de los registros y las notarías. Es curioso, o no es curioso, sino que ya se ha convertido en una práctica que el Ejecutivo Nacional o la Asamblea Nacional, cada vez que va a dictar una reforma legal, justifica ese paso en los impactos negativos que han tenido las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y por la Unión Europea, y achacan todos los males de Venezuela a esas causas. Y resulta y es en eso que se fundamentan para decir que es necesario aumentar esas tarifas, que hay que sustituir la unidad tributaria por el petro, pero resulta que el único responsable de que la unidad tributaria se haya desnaturalizado y haya dejado por consiguiente de cumplir su cometido no es otro que el poder público nacional, tanto en su rama ejecutiva, en su rama legislativa y en su rama judicial. Entonces,
con esto no estoy negando y reitero la necesidad que había de ajustar los importes a cobrar, pero que el sistema de la unidad tributaria dejara de ser efectivo no es responsabilidad de más nadie, sino del Poder Público Nacional. En segundo lugar, bueno, sí, como hemos venido señalando, la reforma de estos artículos, que son 7, va dirigida a implementar un mecanismo en donde se fijan mínimos y máximos expresados en Petro, en base a los cuales, a través de una providencia que va a dictar el director del SAREN, se fija la tasa a aplicar en cada caso concreto. Ya nos hemos referido pues, a lo inviable o inadecuado de la utilización del petro a esos fines. Vamos ahora a referirnos un poco a lo que es la magnitud de esos cambios, poniendo tan solo unos ejemplos. Para eso me voy a apoyar en esta imagen para que se pueda ver más fácilmente cuál es la magnitud del cambio que aquí se produjo. Entonces, fíjense que basta con solo colocar estos casos, en donde por un lado tenemos que hay que tener claro que estos porcentajes que les voy a mencionar son simplemente incrementos potenciales máximos. Todavía la providencia del SAREN no ha sido publicada. Y valga observar que la ley dice que esa providencia tiene que ser dictada dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. La ley fue publicada en Gaceta Oficial del 16 de diciembre. Por consiguiente, entró en vigencia ya esos 15 días se cumplieron. Cosa distinta es que la Gaceta Oficial haya circulado el 5 de enero de 2021. Pero lo cierto es que todavía no tenemos los importes exactos. Por consiguiente, insisto, porque aquí también ha habido un poco de confusión o manipulación en la denuncia de los vicios de la ley, al señalar los porcentajes como que si ese fuera el incremento que ya está definido. Simplemente vamos a señalar el incremento potencial máximo que algunas tasas pudieran experimentar. Por ejemplo, en el caso de las habilitaciones está previsto que el director del SAREN pueda contemplar un incremento máximo de hasta 6 petros por habilitación, lo que equivale hoy día a 1.572 bolívares, cuando bajo la ley de 2014 por habilitación se cobraban 5 unidades tributarias que equivalen a 0,1 bolívares. Esto implica un potencial máximo incremento de 1.572.000%. En el caso, por ejemplo, de otorgamiento de poderes especiales, bajo la nueva ley, puede cobrar hasta 2 petros, que equivaldría a 524 bolívares. Bajo la ley anterior se establecían 6 unidades tributarias que equivalían a 0,72 bolívares. Aquí hay un potencial incremento máximo de 72.811%. El sellado de libros se puede establecer bajo la nueva ley por parte del director del SAREN hasta un máximo de 5 petros, que equivaldrían a 1.310 bolívares, versus lo que estaba previsto en el 2014, que era 2.5 unidades tributarias, equivalentes a 0,05 bolívares. Aquí hay un potencial incremento máximo de 2.621.200%. Inscripciones de capitulaciones matrimoniales, se puede establecer una tasa de hasta 50 petros. Esto equivale a 13.106 bolívares versus 10 unidades tributarias que se contemplaban en la versión de 2014, que eran 0,2 bolívares. Aquí hay un potencial incremento de hasta 6.553.000%. No vamos a seguir poniendo ejemplos, pero todo está en estos órdenes, y aquí hay varias observaciones que se pueden hacer. Y la primera es la que señalábamos. Si estábamos hablando de tasas, las tasas se exigen o por la utilización de ciertos bienes
públicos o por la prestación de ciertos servicios por parte del Estado, generalmente servicios públicos, y en este caso específico, la tasa, por lo general, lo que busca es un fin de cobertura del costo de prestación de ese servicio. Pero cuando se define ese importe de la tasa, no puedes, por procurar recuperar el costo de funcionamiento del servicio, atentar contra el pleno acceso al servicio y la satisfacción de los derechos y principios fundamentales que están involucrados en la prestación de ese servicio. Cuando hablamos de registros y de notarías, estamos hablando de un universo de documentos, de transacciones que involucran tanto derechos civiles como derechos a la familia, derechos patrimoniales, derechos económicos. Ahí está involucrado todo lo que es lograr obtener documentos que generen certeza registral, fe pública, que te garanticen una prueba de propiedad frente a terceros, que te permita regular temas como el de derivados del matrimonio, que tienen que ver con la familia a través de las capitulaciones matrimoniales, la constitución de compañías mercantiles. En definitiva, todo este servicio que se presta a nivel de registros y notarías son la garantía del respeto a todos estos derechos y principios fundamentales sin los cuales no es posible que haya una vida apropiada en sociedad, de que se genere seguridad jurídica, de que se desarrolle la economía con la formalidad que más que nunca necesita el país. Entonces, más allá del tema de el petro y la unidad tributaria y los importes, el trasfondo, más allá de la violación de los principios tributarios, también se extiende a la violación de este tipo de principios de rango constitucional. Entonces, de allí la gravedad, pues, que a mi modo de ver encierra esta reforma que se ha producido. Perdón. Los incrementos pueden llegar a ser verdaderamente increíbles. Yo estoy aquí que no. Por eso hay una enorme preocupación, porque eso va a suponer de entrada, si se llega a esos niveles, una paralización de los servicios de registro y notarías. Y bueno, no, sinceramente, ojalá haya mucha ponderación y sindéresis en la fijación de esas tarifas, porque de lo contrario esto va a ser una debacle, ¿no? Tú has denunciado que la ley incurre en un fraude constitucional. Y según yo entiendo, ese fraude se concreta en una especie de despojo en perjuicio de los municipios de un ingreso que les corresponde de acuerdo con la Constitución. Y es interesante la forma en que se materializa este fraude a la Constitución, este despojo en perjuicio de los municipios, que alguien podría entender que es una medida adicional en este proceso de debilitamiento de la descentralización, debilitamiento de las entidades federales y de los municipios, para llegar finalmente, pues, a esta instalación del Estado comunal, ¿no? Me gustaría que nos explicaras brevemente exactamente en qué consiste este fraude constitucional. Bueno, este es un tema que también hemos venido denunciando desde el año 2006 y me resulta curioso que no sea sino hasta ahora que siento que empieza alguien a escucharlo y a sensibilizarse por él. Y siempre he dicho que los primeros responsables de que este tema no haya salido a la palestra y no se haya resuelto a nivel judicial han sido precisamente los alcaldes, que son los principales afectados, y con ellos, pues, los electores y ciudadanos de cada municipalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Si partimos, bien, voy a aprovechar aquí de poner una lámina
Ahí está, ahí la vemos. Ya la viste. Okay. Sí. Eso igual tú lo corriges ahorita, ¿verdad? No, no, ahí está perfecta. Ok, sí. Bueno, lo primero que debemos es comenzar por señalar que de acuerdo con el artículo 156, numeral 14 de la Constitución, corresponde al Poder Nacional la creación de impuestos sobre transacciones inmobiliarias, aun cuando es competencia de los municipios su recaudación y control. Es decir, que dentro de esos pasos que dio el constituyente de 1999 para fortalecer lo que eran las haciendas públicas municipales, se contempló esta posibilidad de que el Poder Nacional creara una ley reguladora de un impuesto sobre transacciones inmobiliarias, pero que correspondiera a las entidades menores, entiéndase municipios, lo que era su recaudación y control. Cuando sale la ley de registro público y del notariado del año 2006, el legislador no tuvo mejor idea para despojar a los municipios de lo que les correspondía que manipular la calificación de lo que era un impuesto, colocándole el nombre de tasa, y a lo que era una tasa, seguirlo llamando tasa, pero manejarlo como un impuesto, concebirlo como un impuesto. Entonces aquí hay dos artículos que están involucrados. Uno es el 83, numeral 7, y otro es el 91. Fíjense que el artículo 91 de la Ley de Registro Público del Notariado, que también ya existía desde el año 2006, llama a este tributo impuesto a favor de la hacienda pública municipal, como para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 de la Constitución. Pero ¿cuál es el hecho imponible en este artículo 91? El otorgamiento de documentos contentivos de operaciones, como la venta, permuta y cesiones que tengan por objeto bienes inmuebles. Pero ¿cómo se calcula ese tributo? Bueno, hay un sistema en donde se establece una tabla basada en el valor del inmueble, pero donde el importe del tributo está en unidades tributarias. Entonces, si se otorga un documento por una operación de venta de un inmueble y ese inmueble tiene un valor de hasta 2.000 unidades tributarias, entonces se paga una unidad tributaria. Si el inmueble tiene un valor entre 2.001 unidades tributarias a 3.500 unidades tributarias, se pagan 2 unidades tributarias. Y así vamos hasta el tramo máximo de más de 6.500 unidades tributarias, se pagan 5 unidades tributarias. Es decir, que lo que le corresponde a los municipios por este impuesto a favor de la hacienda pública municipal son 1 unidad tributaria, 2 unidades tributarias, 3 unidades tributarias, 4 o 5 unidades tributarias, aun cuando de pronto el inmueble tiene un valor altísimo. En este caso, estamos ante una estructura de un tributo que se corresponde más con una tasa que con un impuesto. Pero resulta que lo que le dio la Constitución a los municipios fue el producido del impuesto a las transacciones inmobiliarias, no una especie de tasa marginal y de escaso potencial recaudador como es esto que está previsto en el artículo 91. Ahora, si pasamos al artículo 83.7, que lo llama la ley tasas por concepto de prestación de servicio, ahí la situación es diametralmente opuesta. ¿Cuál es el beneficiario de esa tasa? El SAREN. ¿Cuál es el hecho imponible? El procesamiento de documentos de venta, hipotecas, parcelamientos, cesiones, daciones o aceptación en pago, permutas, adjudicaciones en remates judiciales, participaciones de herencias, arrendamientos, servidumbres, aportes de capital. Es decir, que en todos estos documentos está involucrado una transacción que a su vez involucra un inmueble. Pero aquí la base de cálculo del tributo es también el valor del inmueble
pero el importe del tributo ya no son unidades tributarias, sino que es un porcentaje que se aplica a ese valor del inmueble. Entonces, tienes que en el 2014 esa tabla iba avanzando allí como está proyectada y su extremo máximo era 6.500 unidades tributarias. Hacia arriba, con un porcentaje a aplicar de 0,60%, ahora en el 2021, con esta nueva reforma, tenemos que inmuebles o operaciones pues que tengan que ver con inmuebles que superen 500 petros, la alícuota más baja es 0,50. De 501 petros a 1.000 petros, 1%. Y más de 1.001 petros, 2%. Fíjense que no solo varía la medición del valor de la transacción que pasa de unidades tributarias a petros, sino que también varían los porcentajes y se elevan considerablemente, porque mientras el porcentaje máximo antes era 0,60, ahora es 2%. Pero lo que me interesa aquí destacar es que si comparamos la estructura del tributo que está en el artículo 91 con la estructura del tributo que está en el 83.7, podríamos decir que el del 83.7 no es ninguna tasa, es un claro ejemplo de impuesto. Es el impuesto al que se refiere el 154.13 o 14 de la Constitución, que corresponde legislar al Poder Nacional, pero cuyo producido es recaudado y administrado por los municipios, mientras que el del 91 es más parecido a una tasa y es el que le debe corresponder a el SAREN específicamente en sus registros. Entonces, por eso es que yo dudo que haya allí un fraude a la Constitución que no tenía otro propósito que perjudicar a los municipios al despojarles de una fuente de ingreso que estaba prevista en la Constitución y que lo que había era que instrumentar a nivel legal. Este tema, de alguna forma, aunque no directamente, pero podemos encontrar elementos muy importantes para su aclaratoria o refuerzo de lo que acabo de decir. En aquella sentencia que dictó el magistrado Antonio García García el 14 de septiembre de 2004 en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se anuló el artículo 15 de la Ley de Registro Público y del Notariado del 2001, en donde recuérdense que se facultaba al presidente de la República vía decreto a fijar las tasas a aplicar en materia de registros y notarías. Y el magistrado hace una cita en donde él menciona la diferencia que existe entre aquellas operaciones que tienen por objeto al negocio notarial en comparación con aquellas en las que el protagonista es el instrumento notarial. Cuando tú tienes como hecho imponible o está vinculado es el negocio notarial, es decir, es la venta del inmueble, es la hipoteca del inmueble, tú estás ante un caso de un impuesto. Cuando tú lo que estás es procesando la autenticación o la protocolización del instrumento y tú te vas a basar en el número de páginas del documento, etcétera, ahí tú estás ante la prestación de un servicio y estás ante una tasa. Esto refuerza esta tesis que yo he venido sosteniendo desde hace muchos años, de que en realidad aquí lo que se le hizo fue manipular el nombre al tributo, y lo que era un impuesto se llamó tasa y lo que era una tasa se llamó impuesto, para así despojar a los municipios de esa fuente de ingreso. Pero hay otras dudas que surgen más allá del fraude constitucional respecto de este tributo y específicamente el que está previsto en el artículo 83, numeral 7, que es un impuesto a las transacciones inmobiliarias, que es a quién le corresponde su pago. Eso no está dicho expresamente en la ley. Sabemos que en la práctica siempre es el comprador el que asume ese costo, pero ahí hay otro tipo de operaciones en donde uno no sabe cuál es el sujeto pasivo. Cuando se constituye una hipoteca, cuando hay un arrendamiento, cuando hay una permuta, cuando hay un aporte de capital. Por otra parte, se dice que el valor del petro que se va a utilizar es el de la fecha de la solicitud, pero también entre la fecha de la solicitud y la fecha en sí de la prestación del servicio o de la protocolización real del documento puede pasar un periodo de tiempo en donde el valor del petro puede haber variado,
cuál es la base imponible, porque lo que te dice es operaciones por valor superior a tanto. Entonces, ¿es el valor del inmueble o es el valor de la contraprestación que está allí establecida? Podría haber una inconsistencia total entre lo que es el valor del inmueble y lo que es la capacidad económica de las partes involucradas. No es lo mismo que se constituya una hipoteca o lo que haya sea un arrendamiento en donde lo que haya es un canon o es una persona que está pidiendo un préstamo a lo que es el valor del inmueble que se arrendó o que se está grabando. Y finalmente, otra cosa que me parece muy importante meterle el ojo es atar lo que fue la sentencia de armonización tributaria a nivel municipal que dictó en el 2020 la Sala Constitucional, y en donde se le da respaldo al Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Nacional, en donde recordemos que en ese acuerdo hay una parte relativa al impuesto de inmuebles urbanos y específicamente a lo que es el catastro, y en donde se establece una metodología de valoración de los inmuebles también en función del petro, en donde se clasifican los distintos tipos de inmuebles según la zona, el uso que se les confiere, y hay unas tablas en donde el valor catastral se va a determinar es utilizando el petro, tantos petros por metro cuadrado según el tipo de inmueble. Sabemos que el SAREN en la práctica se apoya en ese valor catastral, y aquí entonces podríamos encontrarnos con una situación incluso de doble uso del petro. Por un lado, el petro utilizado como unidad de valor para fijar el valor catastral, y luego a su vez el petro como determinante del importe a aplicar por concepto del impuesto de inmuebles urbanos. Pero finalmente decir que cuando el artículo 47 de la Ley de Registro y Notarías alude al catastro municipal como fuente de información a los fines registrales, en ningún momento alude al valor catastral. Alude a la ubicación del inmueble, a su situación jurídica, pero no menciona el valor catastral. Entonces podríamos preguntarnos hasta qué punto los registros y notarías válidamente pueden considerar a ese valor catastral como fuente de información. En fin, pues aquí hay un universo, creo yo, de temas muy interesantes y sensibles que incluso van más allá del fraude constitucional relativo al impuesto de inmuebles, al impuesto a las transacciones inmobiliarias, que tienen que ver en sí con todas estas dudas e incluso al impacto financiero y también legal que pueda tener el doble uso del petro, tanto en la valoración catastral como luego en la estructura de la tasa o el impuesto en la Ley de Registro Público y Notaría. Bueno, Juan, la verdad es que ha sido muy útil tu exposición, muy esclarecedora y, bueno, lamentablemente muy preocupante, ¿no? Porque aparte de todos los vicios que sin duda alguna tiene esta ley, además de que nos estamos enfrentando a un incremento exponencial de los costos para inscribir una serie de negocios jurídicos en las notarías y en los registros, ahora también resulta que surgen una serie de dudas en cuanto a la aplicación práctica de la ley, y pareciera que hay contradicciones dentro de la misma normativa y con otras cuestiones como este tema escabroso de la armonización tributaria municipal a través de estas dos decisiones verdaderamente criticables de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo que terminaron fue por provocar una cartelización de la tributación municipal y lejos de proteger el principio de capacidad contributiva y no confiscación, yo creo que lo que resultó finalmente es que ahora la tributación municipal anclada al petro pues también se ha convertido en un mecanismo de confiscación.
Bueno, Juan, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación a estar en nuestro canal de YouTube. Me encantaría que no fuera la última vez de poder tenerte aquí. Siempre tus exposiciones son muy nutritivas, pues son muy buenas y bueno, nosotros aquí nos esforzamos por ofrecer siempre información de alta calidad, siempre información muy bien seleccionada y expuesta por personas que tienen un gran dominio de los temas tratados, como ha sido tu caso. Bueno, te agradezco nuevamente la invitación y te reitero mi total disposición y gusto de participar en cualquier otra oportunidad que consideres pertinente cuando surja algún tema que valga la pena compartir con todos tus seguidores. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Juan. A ustedes, las personas que nos están viendo, por favor, si les gustó el video, recuerden darle like. El like nos ayuda a que esta iniciativa llegue a más personas y bueno, también recuerden suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.